La investigación del llamado caso Koldo apunta a Ángel Víctor Torres. El actual ministro de Política Territorial y antes presidente del Gobierno de Canarias se entremezclan el escándalo de las mascarillas, las comisiones bajo cuerda y las visitas a un pisito de Atocha para encuentros privados. Según la versión de Víctor de Aldama, Ángel Víctor Torres habría hecho contratos a medida para empresarios afines y habría solicitado esa mordida, lo recordarán, de unos 50.000 euros durante la pandemia. Y esto no solo lo diría el comisionista de la trama, sino que también lo está acreditando la UCO. La Unidad Central Operativa está investigando un jugoso contrato de obra de 2022, en el que sospechan que alguien habría filtrado los pliegos de ese contrato a la empresa, que luego se lo llevó con suficiente antelación para que los adaptaran a medida. Una práctica tan vieja como el concepto de licitación amañada. La empresa elegida revisa esos pliegos, los ajusta a sus fortalezas y tiene una victoria asegurada frente a cualquier competidor incauto que todavía crea en la transparencia administrativa. Por supuesto, Torres lo desmiente absolutamente todo y, como siempre ocurre en estos casos, el PSOE ya ha activado su maquinaria de demolición calificando a Aldama de delincuente sin pruebas. Por si faltara algo, mañana declara José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo en esta trama que se expande y cuyos tentáculos parecen rozar todas las esferas del poder. Mientras tanto, en un giro maestro de distracción, Pedro Sánchez ha decidido resucitar a Franco. No es literal, claro está, pero prácticamente, porque ha anunciado unos 100 actos conmemorativos de la muerte en 2025 financiados con dinero público, con dinero de todos los españoles. Sí, 50 años después de su fallecimiento. Sánchez ha desempolvado el francomodín, ese recurso infalible que sirve para absolutamente todo, desde cambiar la conversación hasta desviar la atención de una gestión política que se tambalea. Que no se hable de Koldo, ni de Torres, ni de Ábalos, ni de contratos amañados y mucho menos de mordidas. Que todo se cubra con una espesa cortina de humo marcada por el eterno retorno al pasado. Porque cuando el presente se desmorona, siempre queda Franco como salvavidas. Un salvavidas que ya conocemos, uno que promete ruido, mucho ruido, pero muy pocas nueces. Buenos días, arrancamos este miércoles 11 de diciembre aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Damaso I Papa, muy pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados desde primera hora de la mañana. Ya saben que los miércoles toca sesión de control al Ejecutivo. Enseguida les mostraremos qué es lo que ha pasado en esta Cámara, donde los de Junts, concretamente Míriam Nogueras, le ha pedido a Pedro Sánchez, y es literal, que mueva el culo y cumpla con lo acordado. Enseguida se lo contaremos, porque el enfado de Junts con Carles Puigdemont abogando por esa cuestión de confianza tiene una lectura que va más allá, y es la de los propios presupuestos generales del Estado, unas cuentas públicas que por el momento parece que no van a salir adelante, complicando la legislatura del propio Pedro Sánchez. Es un día para hablar del escenario político, pero también hablaremos de otras cuestiones a nivel institucional, porque sigue esa batalla, parece ser que se está filtrando cada vez más evidente entre la propia Casa Real y el Gobierno, aunque les contaremos también todas las novedades que hay en corrupción, y tendremos dos grandes bloques para tratar con detenimiento, que es ese acuerdo de Mercosur y qué le ha pasado a los pescadores con esa reducción de un 80% de los días que pueden salir a faenar, y también hablaremos de la cuestión de Rumanía, que es algo que está pasando muy desapercibido en los medios de comunicación españoles, pero que luego, al final de este programa, vendrá Cristina Georgeta. Ella es la directora y presentadora de Rumanía al Día en Radio Libertad, que nos lo va a poder explicar con mayor precisión. Como siempre, comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, es que has nombrado a Míriam Nogueras, yo también la voy a nombrar, porque esta mañana he visto la sesión de control. Hoy ha sido menos show, no sé por qué, igual porque he visto menos, ¿no? Pero me interesa mucho, porque yo tengo la teoría de que en el fondo de la corrupción, la madre de la corrupción, la cabeza de la serpiente, es poder mentir en público desde el cargo sin que pase nada y que te quedes tan ancho. Y en la respuesta a Míriam Nogueras, Pedro Sánchez ha dicho una cosa interesantísima. No es textual, porque no hay manera de encontrar esas cosas después, pero ha dicho algo parecido al hablar, porque Míriam Nogueras le ha preguntado una cosa y él ha contestado absolutamente otra, sin más problema, pero ha contestado la realidad catalana ahora tal, y no sé qué, y ha dicho que Cataluña, y no sé si ha dicho que es el único sitio donde se aplica la ley de vivienda,
o el sitio primero que se aplicó la ley de vivienda, pero está claro que se aplicó la ley de vivienda, estaban bajando los alquileres. Y ha seguido hablando y nadie ha dicho ni media. Y entonces yo simplemente he recordado una información de ayer de Voz Populi, una de ayer, titular: el control de Barcelona a los alquileres dispara los precios y espanta inversiones europeos. Eso es de ayer, no hay que tirar más para atrás. Concretamente, Barcelona se ha caído del top 10 de las mejores ciudades de Europa para invertir en inmuebles, y datos de noviembre, para que Pedro Sánchez, bueno, no, digo que se entere no porque no le da la gana enterarse, pero que se entere la oposición al menos, ¿no? En noviembre, o sea, este noviembre, había subido un 14,4% con respecto al noviembre anterior. Me parece que es un dato que no dice que estén bajando los alquileres, sino más bien subiendo. Y se constata que Barcelona, claro, no Cataluña, Barcelona, es la ciudad con alquileres más caros de toda España. Lo digo por lo de Pedro Sánchez, la oposición. Puede ser que en Caserra, ese pueblo que yo veraneaba, hayan bajado, puede ser. Me extrañaría que hayan topado nada, porque no les da ni para topar, pero a Barcelona, que parece que es importante en Cataluña, los alquileres, señor Pedro Sánchez, han subido, y señora oposición, o señores de la oposición también. Lo digo porque cuando un tío dice eso, lo mínimo que pueden hacer ustedes es gritar mentiroso, lo mínimo, porque si no parece que aplaudan la idea, pero en fin, que hagan lo que quieran. Saludamos rápidamente al resto de invitados de hoy. Inés Cañizares, muy buenos días, encantados de tenerte otra vez aquí en Dando Caña. Buenos días, y yo también encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Y Arturo Moreno también, muy buenos días. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos, si os parece, a meternos ya en los principales asuntos del día. Comenzamos repasando lo que ha sucedido esta mañana en la sesión del control al Gobierno, pero antes una noticia de última hora, porque recordarán cómo la semana pasada el magistrado del Tribunal Supremo respondía a esa petición de posponer la declaración de José Luis Ábalos. El exministro solicitaba que así fuera para poder preparar mejor su testifical después de las últimas revelaciones de Víctor de Aldama. El propio magistrado emitió un comunicado en el que decía que rechazaba precisamente que esa comparecencia se pospusiera, porque consideraba que era una testifical que hacía el propio Ábalos a petición propia. Se mantiene, por tanto, para mañana, día 12 de diciembre, la testifical de Ábalos, pero acabamos de conocer cómo el instructor, causa abierta al exministro Ábalos, lo que hace es unificar la representación de todas las acusaciones populares en la del Partido Popular, por ser la primera que se personó y no haber acuerdo en ellas. En ese momento, hace apenas unos días, hace una semana, el magistrado solicitaba que, como había tantas acusaciones populares, se unificaran en todas ellas en una, pero no hay acuerdo y, por tanto, el instructor toma esta decisión. Unifica la representación de las acusaciones populares en la del PP, por ser la primera que se personó y no haber acuerdo, como decimos, entre ellas. Vamos ahora sí al rifirrafe de esta mañana, el de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Los españoles queremos saber cuánto más nos va a costar que usted siga en el Palacio de la Moncloa. Es que España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Y eso es gracias al esfuerzo de todos los españoles y españolas, también a la contribución del Gobierno de España. Su precariedad parlamentaria es comparable con su debilidad judicial. Sus socios, donde usted ve entendimiento, ven engaños. Y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ve indicios de delito. Mire, las prioridades del Gobierno de España coinciden con las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según todos los estudios demoscópicos, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos? Bueno, pues la vivienda, hablan del empleo, de la seguridad, de la sanidad, de la economía. ¿Sabe cuántas veces me ha preguntado el señor Feijóo, desde que lleva siendo líder de la oposición, sobre estas cuestiones? En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Senado y en el Congreso de los Diputados, no me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones. Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha preguntado al presidente del Gobierno esta misma mañana en la Cámara Baja. Ya saben que es el propio Gobierno quien decide, quien pregunta en estas sesiones de control, y a Santiago Abascal le toca cuando el protocolo del propio Congreso así lo obliga. Sin embargo, Abascal sí que ha estado esta mañana con Luis del Pino en el programa de Mañanas en Libertad. Pero lo cierto es que los dirigentes del Partido Popular piensan como los dirigentes del Partido Socialista en la mayor parte de las cuestiones, y no piensan, cuando digo del Partido Popular, no hablo del Partido Popular español solo, de los partidos populares y partidos socialistas europeos, y no piensan como piensan la mayor parte de sus votantes, y eso no hay más que verlo en España. Nosotros hemos podido tener errores y ya hemos pedido perdón públicamente por ellos en votaciones, pero acuerdos con el Partido Socialista de ningún tipo.
ni sobre los jueces, ni sobre la televisión, ni sobre las comisiones parlamentarias, ni sobre la Comisión Europea en Bruselas, sobre nada, sobre nada. Sí tengo claro es que si hay unas elecciones en este momento, Sánchez se va, Sánchez pierde, salvo que hagan como en Rumanía y las impidan, salvo que hagan trampas, y no dimite por nada, y si es imputado él no dimitirá. Aún está por ver lo peor. Y lo grave de esta situación, insisto, es que la gente se acostumbre, que la gente piense, que se acostumbre y se desespere, que piense no hay nada que hacer. Y quien ha vuelto a protagonizar el día de hoy han sido también las declaraciones de Junts, porque Míriam Nogueras, con un tono bastante duro, le ha reprochado a Pedro Sánchez no cumplir con lo que habían previamente acordado. També li vam suggerir que no temptés la sort amb Junts. Vostès saben perfectament que nosaltres no anem de farol. Si nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno, es mejor. Ahora que puede ser mejorable dada la situación económica de nuestro país, también se lo reconozco. Paguin el que deuen els catalans, traspassin les competències acordades, respectin les competències que ja tenim, demostrin que els indigna tant com a nosaltres que la cúpula judicial espanyola es vanti de no aplicar les lleis que s'aproven aquí. El Parlamento refleja la pluralidad política y la diversidad territorial de nuestro país. Y por mucho que diga la derecha o la ultraderecha, durante esta legislatura estamos avanzando en múltiples acuerdos también para Cataluña y el conjunto de la sociedad catalana. Muevan el culo, le decía Míriam Nogueras a Sánchez en una semana en la que desde Junts el propio Carles Puigdemont solicitaba al presidente del gobierno que se sometiera a una cuestión de confianza, un escenario que abría la puerta también a preguntarnos si en un futuro habrá una moción de censura respaldada por Junts del Partido Popular, algo que desde Junts negaban, pero Rufián sigue pensando que Junts terminará haciendo presidente a Feijóo. Pues están a punto de pedirme el número del gordo de Navidad. Pero es que los conozco mucho y estoy absolutamente convencido de que Junts hará tarde o temprano presidenta a Feijóo, vía la que sea, y que simplemente está llenando el camino tanto en Cataluña como aquí. Y por si no había quedado claro, esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras ha concedido pocos minutos después una entrevista donde ha garantizado que no iba a haber presupuestos. El Gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros para hablar de presupuestos, en ningún momento. Por eso me extraña que todo el mundo esté hablando de presupuestos, porque debemos ser los únicos que no tienen la carpeta de los presupuestos encima de la mesa. Yo veo complicada que llegue esta carpeta a Junts. ¿Por qué? Que llegue la carpeta a Junts. Veremos al tiempo, veremos. ¿Pero por qué lo ve complicado? Veo complicado que esta carpeta, no que se negocie, que llegue a estar en la mesa de Junts per Catalunya. Veremos. Desde Moncloa lo que nos ha llegado y lo que hemos podido leer esta mañana es que se ha ordenado mimar mucho a los de Junts, pero de momento la situación es esta, que no hay presupuestos y se evidencia de nuevo la debilidad parlamentaria de este gobierno. Pues, si me permites, me gustaría decir que efectivamente, como ha dicho Josep, la mentira es la política rectora de este gobierno. Y fíjate, yo creo que las sesiones de control no son sesiones de control. Yo he estado ahí durante unos años y jamás responden a la pregunta, siempre con evasivas. Además, este gobierno lo que trata de hacer siempre es oposición a la oposición para vender su mensaje. Debería estar sancionado por el reglamento del Congreso de los Diputados que un ministro o el presidente del gobierno no responda a la pregunta. No quiere decir que la respuesta sea la que el que está preguntando espera obtener, pero al menos una respuesta que tenga que ver con esa pregunta y no con evasivas o con insultos o precisamente atacando a la oposición. Y por otro lado, considero que los programas electorales de los partidos políticos deberían ser auténticos contratos con sus electores, de manera que tú no te puedes desviar de la ruta que marcas en esos programas electorales, y si no los puedes cumplir porque las circunstancias no lo permiten, pero al menos que tus políticas se orienten hacia donde dices que vas a gobernar y no precisamente al contrario. Pedro Sánchez, ya hemos visto que él lo llama cambiar de opinión, pero precisamente es un mentiroso. Y ahora lo que no nos podemos permitir es que España esté en manos de estos diputados de Junts, que precisamente buscan únicamente, bueno, pues mantenerse ahí porque efectivamente la ciudadanía no quiere lo que ellos van propugnando.
en realidad, pero ellos pretenden mantenerse ahí y lo único que hacen es chantaje a los españoles. Por tanto, que Pedro Sánchez quiera mimar, como tú bien has dicho, a estos separatistas, a la única extrema derecha supremacista que existe en España, que realmente son ellos y que miran por sus intereses. Y yo siempre los comparo con una comunidad de vecinos para que la gente un poco nos entienda, ¿no? Imaginemos que dentro de una comunidad de propietarios los del piso segundo quieren hacer una política distinta dentro de la comunidad, pero van a votar solo ellos y al resto no se le tiene en cuenta, pues ellos igual, ¿no? Esa exclusión para el resto de los españoles y que solamente miren por sus intereses. Yo creo que Pedro Sánchez, cuando habla de ultraderecha, de derecha, ultraderecha, realmente no se da cuenta que con quien está pactando él es efectivamente con esta extrema derecha que no mira por los intereses de los españoles, sino por los suyos propios. No sé cuánto aguantará este gobierno, porque además está rodeado por la corrupción. Cada día tenemos un caso abierto. Y luego me gustaría también hacer otro comentario en relación a lo que ha dicho Pedro Sánchez, y es que el Gobierno de España prioriza sobre las preocupaciones de los ciudadanos y hablaba de la vivienda. Y precisamente la vivienda, a mí me gustaría preguntarle a Pedro Sánchez, que desde 2018 que está instalado en el poder, no está instalado en el gobierno, pero no gobierna. ¿Cuántas viviendas ha construido desde el gobierno de España? 0. Por tanto, que no diga que está preocupado por los problemas de los ciudadanos, porque precisamente está preocupado por los suyos y desde luego tiene que estar bastante preocupado por esos casos de corrupción que le rodean y que probablemente no hemos conocido todavía todos. Arturo. Sí, bueno, yo creo que estamos viendo desde luego el declive absoluto de un régimen unipersonal, ¿no? Han surgido en estos momentos otra vez el Franco comodín, como decías, Alba, en tu intervención, es decir, que Franco no ha muerto realmente, que Franco ha vuelto, ¿no? Es decir, pero no al tercer año como auspiciaba Fernando Vizcaíno Casas, sino 50 años después, aunque siempre ha sido como un espectro que siempre la izquierda, pues que cuando ha querido dividir, cuando ha querido también, porque en vez de hablar yo creo que de la canción más hermosa del mundo que hemos compuesto los españoles, que fue la transición política, ¿no? Que es una historia o es una canción de reconciliación, de esperanza, de paz, de abrir el futuro, ¿no? Todo esto, pues eso no, hay que volver al pasado, a la división, cuando los países se construyen mirando el futuro. Pero bueno, no me quiero, porque sería hacer el juego a ellos, no me quiero meter en ese laberinto. Lo que sí me quiero meter es que yo creo que la coalición de gobierno se está agrietando absolutamente, es decir, que los nacionalistas, independentistas y algunos otros socios que no saben cómo salir de ella, es decir, han planteado el tema de la moción de confianza, que no ha colado, evidentemente, porque este señor que no se somete a una moción de confianza, porque en ningún caso la iba a ganar, ¿no? Y entonces, bueno, pues están allí dándole vueltas, ahora han roto la disciplina de voto con el acuerdo con el PP, apoyado también por Vox y por Esquerra Republicana. Hombre, faltaría más que no te pudieses poner de acuerdo en una cuestión que afecta al bolsillo de los españoles y que estamos hablando de 1.100 o 1.200 millones de euros. Y que es un tema que yo creo que tiene cierta importancia, porque los impuestos afectan al crecimiento, afectan al empleo, afectan a la competitividad, etcétera, y no hay ninguna razón para mantenerlo. Es decir, ese es un impuesto que no es, que bueno, se ha sacado ahora en relación con el régimen de comercio de los gases de efecto invernadero, pero es un impuesto sobre la producción eléctrica, ¿no? del 7%, y eso estaba previsto cuando había déficit de tarifa. Ahora que no lo hay porque el sistema ha recuperado el equilibrio, no tiene ningún sentido mantenerlo. Pues bien, estos señores son capaces de hacer trampas, de cambiar las reglas del juego, de suspender sine die una comisión porque han votado en contra de lo que ellos piensan. Es decir, es una cosa verdaderamente en manos de quien estamos, es decir, ingobernabilidad absolutamente, inestabilidad, parálisis, todo el país sometido como escudos humanos a la voluntad de supervivencia de Sánchez, una supervivencia que es meramente inercial, es decir, esto se mantiene, no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque él ha comprado, es como si fuese el monopolio. Yo es que tengo esta posición que compré la investidura a cambio de la impunidad. Entonces, si ustedes me quieren cambiar,
Si ustedes me quieren quitar de aquí, me quieren quitar de en medio, lo que tienen que hacer es presentarme una moción de censura y si no yo me quedo aquí sin edie, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver cómo se puede desbloquear esta situación, pero el país está capturado ahora mismo en una de sus etapas más negras que hemos tenido. Da absolutamente pena ver además los artilugios y los conejos de la chistera que se sacan, es decir, ahora de las víctimas del franquismo, que no se acuerda ya nadie, sin embargo, con las víctimas de la Dana se les vuelve la espalda, se reniega de ellos, es decir, que no se tiene el coraje moral ni la fortaleza política. En el fondo es un señor que está refugiado completamente en el poder político, que fuera del poder político no es nadie, es decir, es un señor que le falta hombría personal, hombría de bien y valor personal y naturalmente también que valor político. Es decir, yo no comprendo cómo se puede seguir, o sea, puede tener tanta cara dura como en una situación así, donde tienes al Parlamento anulado. Ha fallado de los 10 sesiones de control que ha habido, ha fallado a 6. Al Senado no va desde marzo. Es decir, es un señor que intenta maniatar también la justicia y anularla. Es un señor que no responde ante nadie. Y todo esto sigue. ¿Y cómo se acaba con esto? Eso provoca en la gente mucha desesperación, mucha desafección. Dice, bueno, ¿qué democracia es? Ahora que hablamos de Franco. Es decir, aquí funciona el Parlamento, funciona la separación de poderes. El fiscal general del Estado se dedica a perseguir delitos o a proteger a los delincuentes. Es decir, entonces la gente, pues hay un cierto descreimiento de lo que es que no solamente la eficacia de la democracia, sino también los principios en los que se asientan. Francas, sí, a ver, no, es que lo que habéis dicho está bien todo, o sea, simplemente completaría una cosa, otro titular, Inés, que te servirá. El gobierno no ha entregado aún ni una de las viviendas sociales prometidas con fondos europeos. Sí dice aquí, porque es muy generoso, que ya se han adjudicado o iniciado 16.067 viviendas del programa de alquiler social. Se han iniciado o adjudicado, pero no se ha entregado ni una. Claro, en España no sé cuántas se construían antes viviendas, pero me parece que rondaban los 5 ceros. Vamos, los 5 ceros seguro. No sé si eran 200.000 o más al año. El déficit de viviendas es brutal, con lo cual, con 16.000, supongo que será para el primo del presidente de gobierno, que debe tener, o por los asesores, porque más o menos es esta cifra. Y otra cosa, hablabas de mentira tú también, Inés, también abundo en ello, pero por ejemplo, para decir una cosa así rápida. Ayer mismo, creo que fue la portavoz del gobierno, esa chica de Aragón que ahora quieren impulsar como secretaria general y perfecta aragonesa, dijo algo parecido a que el gobierno tenía un pacto de legislatura e investidura. Otra mentira. El pacto era de investidura. Han negado todos que sea un pacto de legislatura, pero siguen diciendo pacto de legislatura y es absolutamente mentira. Es más, creo que en la misma rueda de prensa, pero si no fue en esta, fue un poco antes, ella misma dijo algo parecido a que las conversaciones de los presupuestos con Junts estaban muy avanzadas. Supongo que muy avanzadas quiere decir que no han dicho nada. Bueno, pues nada, otra. Es que es alucinante. Claro, pero mi problema es, frente a eso, ¿quién reacciona? Porque el ciudadano de a pie, yo estoy un poco hasta el moño ya de decir lo mismo cada día. Hombre, supongo que no hago daño a la gente que quiere protestar, pero tampoco veo que vaya más. Pero es que fuera de algunos jueces, que incluso llegaron a salir a las puertas de alguna que otra, no sé si era audiencia provincial o que fuera, pero que salieron, fuera de algún fiscal privado, fuera de algún abogado del Estado privado, yo no veo reacción. O sea, no veo que los abogados del Estado se planten cuando el gobierno está usando la abogacía del Estado como abogacía ni siquiera del gobierno, sino personal de la familia del gobernante, que es todavía peor. No veo que los fiscales que amenazaron diciendo, pero ¿cómo podemos tener al fiscal general del Estado imputado? Pues lo tenéis y os lo tragáis con patatas fritas, o sea que lleváis 2 meses tragando fiscal. ¿En coño esperáis para decir que eso no se traga? ¿Cómo se hace eso? Hay muchas maneras, sí. Hay una que es poner velitas, por si ha muerto alguien y tal, hay otra que es elevar cánticos al Altísimo, pero hay otras que es paralizar la situación, que me parece que es un poco más seria. Es decir, hasta que ese señor no se vaya, los fiscales en España se quedan en su casa. Por poner un ejemplo, igual es muy temerario decir eso. Yo creo que si estuviera, cuando me ha pasado cosas de estas, he montado una huelga, digo yo. Esta mañana he escuchado a un abogado del Estado
que ya no está en ejercicio, claro, jubilado, y ha dicho precisamente que en España existe muchísimo miedo, y es cierto. Incluso ha dicho miedo físico. Miedo físico, pero miedo a perder la integridad y a perder el puesto de trabajo en muchos casos. Yo voy a poner un ejemplo que sucedió el otro día, además, bueno, voy a hablar de mi tierra, voy a hablar de Toledo. Bien hecho. El pasado 4 de... la semana pasada, el 4 de diciembre, creo que fue, el fiscal general del Estado se inventó, bueno, a través del gobierno se inventaron un acto en relación a la Constitución, y entonces fue a dar una charla a Toledo, invitado por la delegada del gobierno, Milagros Toledo, una sanchista recalcitrante, a dar una charla sobre la Constitución, él y Carmen Calvo. Ese día precisamente él tenía que ir a declarar al Senado, era el único día que tenía en la agenda libre, y lo cambió por este acto en Toledo. Entonces ya tenía la agenda ocupada, con lo cual no podía ir. Allí se le preguntó, fuera ya de cámara, se le preguntó que si le parecía normal que el fiscal general del Estado no hubiese dimitido estando imputado. Bueno, pues entonces ya empezamos con la ultraderecha y lo demás. Entonces, en ese acto había funcionarios de alto rango invitados obligados. Y no voy a decir nombres porque no voy a decir nombres, pero esas personas yo tampoco les he preguntado, ni sé si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero dudo mucho. Entonces, claro, se les obliga, es decir, se les obliga a ciertos funcionarios, altos cargos, a asistir a actos como este, que me parece insultante. Y encima están obligados a aplaudir y a hacerse la foto. Pero, por favor, estamos viviendo en una dictadura y muchísimos funcionarios, pues es lo que sucede, que están de alguna manera pues obligados a cumplir con determinadas cuestiones y tienen miedo a que se les destituya de sus cargos. Pero claro, al final el miedo te hace miserable porque estás renunciando a tu propia libertad y a tus propios principios. Entonces, ¿merece la pena? Pues yo creo que ya cuando pasemos hambre y nos encarcelen, entonces cuando saldrá la gente a la calle a reclamar la libertad, ¿no? Porque cuando siempre has disfrutado de la libertad, no lo valoras. Sí. Y es lo que nos ha pasado aquí durante estos casi 50 años, que hemos disfrutado de una libertad que nos parece que es algo caído del cielo y que no hay que defender todos los días, y hay que defenderla precisamente. Y voy a poner una pregunta sobre la mesa. Imaginemos que con todos los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, que es una vergüenza, que si esto le estuviera pasando a otro partido político en España, estaban ardiendo las calles, estaba rodeado el Congreso y mucho más. Imaginemos que este señor acaba siendo investigado. Él es diputado, él es aforado, suplicatorio del Supremo al Congreso. ¿Os imagináis que no se lo conceden? Es que no se lo concederán. ¿Qué pasaría? Pues nada, que seguiría allí, pero yo es que recuerdo una foto, una de las fotos es grave, ¿eh? Es más grave. Asquerosas que he visto yo. Es grave. He dicho la palabra asquerosa, foto asquerosa, fue creo que era la penúltima directora general de la Guardia Civil. O sea, cada vez que tuvo que dimitir por un tema también, y que hizo salir a mandos de la Guardia Civil detrás y salieron. ¿No? Esa foto es asquerosa. No digo que lo sean las personas que estaban allí, pero la foto para mí es asquerosa. Artur. La libertad, que, como decía Inés, hay que conquistarla día a día, es decir, que la libertad no está garantizada nunca y la democracia que tampoco lo está, ¿no? Es decir, me parece que tenemos que salir a la calle. Yo sinceramente lo pienso, y tenemos que salir unidos, es decir, que tiene que salir el pueblo, tiene que salir la gente, es decir, porque yo no he visto la caída de un régimen como en el que estamos, porque estamos en un régimen, es decir, un régimen unipersonal, donde el Parlamento está anulado, donde la justicia, el fiscal general del Estado es el bufete privado del presidente del gobierno, igual que la abogacía del Estado, es decir, las instituciones están desarticuladas y están bloqueadas. Es decir, no cumplen su función porque ha sido completamente con una apropiación indebida, absolutamente, pues están en manos ocupadas por los que todos sabemos, por el poder político que representa a Sánchez. Entonces, para desbloquear esto, la situación política, como no es a través de una moción de confianza, no va a pasar absolutamente nada, aunque la perdiese y tal, pero no la va a hacer. Una moción de censura, pues parece que en estos momentos los actores, yo desde luego que no tengo ninguna duda que la presentaría, ¿no? Y la presentaría, y
siempre repito lo que hizo Felipe González con un presidente histórico como fue Suárez, que le planteó una moción de censura que perdió, pero un año después estaba en el poder. La moción de censura es el termómetro de la saturación política de un país, de la situación política de un país, y es precisamente se llama por eso, porque se trata de censurar al gobierno, independientemente que consigas un gobierno alternativo, es decir, pero me parece que es la forma constitucional de manifestar tu rechazo al gobierno, ¿no? Que puede ser temeraria, lo que es temerario es seguir estando en manos de este gobierno. Que los españoles a esas alturas de la película, a esas alturas de la democracia, tengamos miedo, es decir, de miedo de un señor que te puede perseguir, que te puede amenazar si no es con la agencia tributaria, te puede perseguir a través de los medios de comunicación afines, etcétera. Hay que romper con todo eso. Y la forma de romper con todo esto es ir a la calle y que haya un mar de banderas españolas y con una pancarta que ponga por la libertad y por la democracia, que parece mentira que 50 años después de la democracia los españoles nos tengamos que volver a manifestar otra vez por la libertad y por la democracia y porque mueran las cadenas. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero antes, ya lo saben, el Club de Amigos celebra que el año ya finaliza, saluda también al 2025, pero ojo, porque si tiene todavía algún regalo pendiente o todavía no sabe qué pedirle a los Reyes Magos, ya saben que en el Club de Amigos hay de todo, pulseras, relojes, libros, están a precios irresistibles. Y este viernes el Club de Amigos regresa a Barcelona con Debates en Libertad. Este viernes, día 13 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, donde va a estar Joan Garriga, José Javier Esparza, pero también Josep María Francás, que además, por lo que habéis estado contando estos últimos días, no solo vais a debatir en libertad, hablar del panorama político actual, sino también disfrutar de un cóctel picoteo cena, ¿no? Sí, más cenita que otra cosa, pero a mí me interesa mucho, ya lo dije ayer, porque yo creo que en un acto público no estaba en Barcelona en los últimos 20 años, ¿eh? O sea, que no es un moco de pavo. Desde luego. Entonces, lo que me interesa, he estado en cosas muy privadas, pero lo que me interesa es captar directamente de la gente lo que está pasando. O sea, para ser altavoz. Claro, yo estoy dispuesto a hablar de lo que quieran, pero sobre todo lo que quiero en este caso es escuchar, porque ahí las cosas se ven distinto que aquí. En general, casi nunca tiene nada que ver lo que se ve ahí con lo que se ve aquí. Y eso me pasaba antes, pero no me pasa. Y quiero ser altavoz del lunes de las preocupaciones de la gente en Cataluña y en Barcelona, porque no van a ir gente a Barcelona, por lo que me cuenta va gente de otros sitios. Porque además eso sí que en Barcelona se puede hacer, es muy fácil ir a Barcelona, vamos. Hay suficientes autopistas y cosas como para bajar sin problema. Francás, Esparza o Garriga, ya lo ven, tres voces, tres oídos imprescindibles del debate político, listas para darnos una velada inolvidable, y todo ello con un debate sin censura sobre toda la actualidad política, como les decía. Y tras un año de idas y venidas ha llegado el momento de celebrar, y celebrar por todo lo alto, con la cena de Navidad del Club de Amigos, que ya está aquí, y apunten la fecha, que queda ya muy poquito, porque es la próxima semana, el jueves día 19 de diciembre en Madrid, un encuentro inolvidable en el que vamos a brindar por el año nuevo junto a Miguel Durán, Xavier Horcajo, Luis del Pino, Alejo Vidal Cuadras, Kaki Minuesa y muchísimos más. Si tienen algún tipo de duda, necesitan más información o quieren apuntarse, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Si lo prefieren, el del Club de Amigos, clubdeamigos@clubdeamigos.org. Importante que para la cena, para el debate, los debates en libertad de este viernes en Barcelona, única y exclusivamente, como nos decía en el día de ayer Paula, se puede uno hacer con su asiento llamando al club 91 616 24 64. Publicidad, y aquí les esperamos. Creo que España obtiene buenos resultados en Atlántico y Mediterráneo con este Consejo Agrifish. Ha sido una negociación realmente muy complicada, mediante 2 medidas en materia de mallas, 3 medidas en materia de vedas y una relativa a las puertas voladoras. Es decir, que en términos prácticos nuestros pescadores van a poder disponer en el año 2025 en el Mediterráneo de los mismos días de trabajo que tenían en el año 2024. Esas son las explicaciones de Luis Planas a ese acuerdo, a esa propuesta de la Comisión Europea por la cual se busca recortar un 80% los días de pesca en el próximo año 2025. Estamos hablando de un golpe brutal a este sector de la pesca, porque esa propuesta europea lo que busca es limitar esa salida a pescar en el Mediterráneo entre 20, atención, y 28 días por protección ambiental.
La Comisión Europea le ha declarado la guerra al sector primario y no disimula. Ya no solo ahonda en la competencia desleal desde terceros países con el acuerdo de Mercosur, que afectará a la ganadería y a la agricultura. Ahora también pone en el punto de mira a la pesca. Von der Leyen pretende que la pesca de arrastre en el mar Mediterráneo pase de faenar una media de 130 días al año a solo 27 desde 2025. Es decir, pretende reducir la actividad en un 79%. En otras palabras, les trae la ruina cuando el sector ya viene de aceptar la reducción del 45% desde 2020, pese a que esto hace casi imposible la actividad. Todo el sector ha estallado al unísono al conocer las intenciones de Bruselas. Se estima que el golpe haga desaparecer 556 barcos y acabe con 17.000 puestos de trabajo directos. Los indirectos son muchos más. La estimación es entre 4 y 6 puestos en tierra por cada uno en el mar. Hagan las cuentas. Por ello, los pescadores españoles se han manifestado en Madrid frente a la sede de la Comisión por segundo día consecutivo. El sector pesquero va a morir, no hay viabilidad. Nadie se gana la vida trabajando 27 días. ¿Qué van a hacer con la gente? ¿Qué van a hacer con las barcas, con los dueños, con las pescaterías, con los restaurantes? Hay una cadena muy grande que trabaja en este sector. Solicitamos trabajar 180 días al año porque tenemos las inclemencias meteorológicas y los stocks, según los científicos, se han recuperado. Vox ha secundado las protestas del sector. Sostiene que supondría el fin de la actividad y que representa un ataque también contra el estilo de vida de los países del sur de Europa. Hay una clara voluntad por parte de la Comisión Europea de destruir el sector pesquero español. No aceptamos nada que no sea incrementar los días de las capturas. Ya el sector pesquero en el Mediterráneo ha hecho sacrificios enormes durante el periodo 2020 a 2024 y cualquier reducción sería la muerte del sector. Por su parte, el Partido Popular de regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía ha criticado esta medida y piden al gobierno que se levante y proteja al sector. El ministro Planas es de la misma opinión. Que es claramente inaceptable. Esa necesaria equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad está claramente en peligro, que nos parece sinceramente tan radical y desenfocada. Sin embargo, lo cierto es que tanto populares como socialistas conforman esa Comisión Europea que lanza esta ofensiva contra la pesca. Resulta incoherente que en España digan una cosa y en Bruselas hagan la contraria. La Comisión sigue una vez más el dictado de la Agenda 2030, que en su punto 14 señala a la pesca como uno de los enemigos de los océanos. El texto de la ONU invita a reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, y a contribuir a la pesca sostenible, que en la práctica significa eliminar por completo al sector. La Comisión se sitúa una vez más en contra de los intereses de los europeos. Piensa en los miles y miles puestos de trabajo que se pondrían en peligro al pasar de trabajar unos 130 días al año a tan solo 28. Estamos hablando de que los productos más afectados serían la merluza, rape, gamba blanca y roja. El sector, evidentemente, ha estallado y está totalmente en contra de esta cuota pesquera en el Mediterráneo. Sí, a ver, yo me cojo la frase de un señor que salía ahí, que decía qué van a hacer con los barcos y qué van a hacer con los restaurantes. El problema no es qué van a hacer, el problema es qué va a hacer él. O sea, si estamos dispuestos a decir, me están matando, señor, no lo haga, ¿qué hace usted? Lo que hay que hacer es levantarse, pegar una bofetada y se ha acabado el tema. O sea, es que claro, la de la vaselina es que me pone muy nervioso. No entiendo, o sea, ¿qué van a hacer? Pues vosotros protestar, o sea, se paraliza Europa y a freír espárragos. Pero claro, que eso lo impusiera la ONU, dirías, pues vaya tíos más salvajes, pero que lo imponga la propia Unión Europea, cómo cargarse a la Unión Europea, pues nada, se les coge, se les saca de ahí y se les deja en paños menores fuera para que coman, mejillones. Por lo pronto, la próxima semana, tanto lunes como martes, no va a haber pescado fresco, están en huelga y, por ejemplo, en algunos puntos de España, como Andalucía, directamente ese pescado fresco no va a existir. Sí, pero también les recomendaría que si el problema es de la Comisión, no la paguen conmigo, que la paguen con la Comisión, porque eso también hay que ser un poco inteligente. O sea, hay cosas que paralizan al país y joroban al ciudadano, y hay cosas que paralizan al político. Entonces, que se dediquen a paralizar al político, pero no al ciudadano, porque si consiguen que el político vaya en contra de ellos y el ciudadano también, entonces se van a meter los barcos donde les quepan. Y otra cosa que es muy interesante, yo acabo, bueno, interesante no lo sé porque no lo entiendo, acabo de entender lo siguiente de lo que ha pasado aquí.
se ha firmado un acuerdo. Y entonces, como parece que es muy bestia, se dice, mantenemos el acuerdo firmado, pero haremos alguna excepcionilla los próximos años. No funciona así la vida. O sea, ese es el mismo anuncio que Hacienda. Lo que das, devuelvo. No, es que lo que hay que hacer es, si me va a devolver, no doy. Me lo quedo yo y me organizo yo. Entonces, ¿qué coño es de firmar un acuerdo que es una porquería? Pero ya me lo resuelve, o sea, ya me hará chanchulitos para decir, pues mira, tendrás aquí una puerta de escape, ¿no? No, pues que se metan en el acuerdo donde les quepa y ya está. Pero es que o empezamos a actuar así, o lo decías tú antes, o sea, o empezamos a salir a la calle y paralizar cosas, o es alucinante, porque yo no estoy dispuesto a que maten a las vacas, no estoy dispuesto a que no se pueda plantar coles, no estoy dispuesto a que no pueda comer mi pescadito al día, que además me lo dice el médico, tienes que comer solo pescado. Y esos tíos vienen a tocarme las narices, que les den 2 duros, hombre. Aquí en España hay bueno, en España, en el mundo en general, ¿no? Hay 2 poderes. Cuando hablamos de democracia, aunque la democracia no sea real, pero hay 2 poderes. Está el poder descendente, que es el que ejercen los políticos, que se supone que son los representantes del pueblo, ¿no? Que es donde reside la soberanía nacional. Está el poder descendente, que es el que ejercen los políticos, y luego está el poder ascendente. Entonces aquí ese poder ascendente no se utiliza prácticamente. Entonces parece que nos tenemos que someter a lo que 4 pelagatos digan. Lo dices mucho mejor que yo lo he dicho. Mucho más fino, bien dicho. Tenemos que someter a lo que 4 pelagatos digan, porque al final... además, son personajes que están alejados de la realidad, que viven en una burbuja y que realmente parece que no conocen sus países. Mira, a mí me da igual lo que diga Alemania, lo que diga Francia, lo que diga Italia. O sea, yo como gobernante de España tengo que defender los intereses de los españoles, que para eso estoy ahí. De los que me han votado y de los que no me han votado. Y parece que ahora al ministro Planas, o sea, hay que hacerle la reverencia y darle las gracias por quedarnos como estábamos. Pero vamos a ver, si tú vas allá a negociar, lo que tienes que conseguir es más cuota, más días y mejores condiciones para la pesca española, no peores condiciones. Y se ha quedado como estaba. Y entonces parece que encima le tenemos que aplaudir y dar las gracias. ¡Oh, bien, que por favor, que nos vas a dejar como estamos! Si ya estábamos mal, pues vamos a seguir estando mal. Sí. No vamos a estar mejor. Entonces, si esto supone, o sea, claro, lo que pretendían era ya asfixiar al sector y que desaparezca. Y digo yo, si en España no tenemos industria, o sea, ¿qué sector industrial tenemos en España? Ninguno, sector secundario ninguno, no tenemos industria. Los coches de momento, los coches de gasolina no tenemos industria. El sector primario, tanto la agricultura como la ganadería y ahora la pesca, están demonizadas, van a desaparecer, no sé de qué vamos a comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un país de turistas? Eso es lo que vamos a hacer, un país de turistas. Pero es que parece que luego la izquierda, la extrema izquierda y la izquierda más radical, bueno, es que España no puede convertirse en un país turístico porque, claro, ya nos molestan los pisos turísticos también, ya nos molestan los hoteles, nos molestan los turistas. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿De nada? O sea, ¿nos vamos a dónde? ¿Nos vamos a los pueblos si tenemos 2 gallinas, un cerdo y entonces economía de... Economía, Estaríamos muy bien, ¿eh? Claro. Hay que poner una facultad en las universidades que es facultad para mayordomos, porque realmente es lo que se espera que seamos, ¿no? Mayordomos o camareros. Claro, pero por eso digo, entonces, es que todo esto es un oxímoron, todo esto es una contradicción permanente entre lo que deciden los políticos y lo que realmente necesitamos. Y yo creo que, como tú bien has dicho, Josep María, nos tenemos que rebelar contra lo que está sucediendo, pero la gente está acomodada. Y vuelvo a repetir, mientras que no pasemos hambre o nos encierren en la cárcel a los que disentimos del discurso oficial, aquí no va a pasar nada en este país. La gente va a seguir estando, pues eso, al apesebramiento que están muchos, a la subvención, a la dependencia. Y efectivamente es que tú no tienes que pensar en qué van a hacer los demás por ti, sino, bueno, ya lo decían, ¿no? Lo que tú puedes hacer por tu país, no lo que tu país puede hacer por ti. Entonces aquí pues nos hemos acomodado, nos hemos instalado, pues eso, en esa rutina de, bueno, no pasa nada, y lo peor está por llegar. O sea, veremos cosas que nos van a helar la sangre. Sí. Bueno, esta ley antifrancas que pretende sacar la Comisión Europea para que privarle a José ni sanidad, ni salud del pescadito de todos los días, pues es verdad. Es decir, no se puede ir en contra, primero no se puede ir en contra de un sector tan básico como es, no se puede ir en contra de las cosas de comer, ¿no? Y yo creo que
en fin, que yo creo que el tema del campo, el tema del mar, que la pesca, la ganadería, la agricultura, son bienes estratégicos y primarios que no se debe jugar con ellos, ¿no? Y en segundo lugar, tampoco se puede ir contra la realidad, ¿no? No se puede ir contra la realidad. Es decir, esto es una cosa, y vamos, yo me considero una persona muy europeísta, creo en los valores fundacionales de la Unión, creo que para España ha sido muy positivo en muchísimas cosas, tal, pero esta tecnificación de lo que es el proyecto europeo, absolutamente al margen de la realidad, con normas y con leyes y con medidas que lo único que hacen es destruir y que verdaderamente no sabe muy bien por qué se hacen, simplemente por un criterio a lo mejor ideológico o exclusivamente técnico, que a mí personalmente me parece que es un error y que separa a mucha gente de lo que es la idea europea, ¿no? Y yo lo siento porque creo que el lugar de España es ahí. Pero toquemos un tema, es decir, que las clases medias están perdiendo poder adquisitivo muy claramente, ¿no? Es decir, decimos que uno de los puntos por los que no se mantiene es que la economía va bien, irá bien desde el punto de vista macroeconómico, pero desde luego desde el punto de vista de lo que es la realidad personal, de lo que es la microeconomía, me parece que la gente no lo está pasando bien y que está perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Todo esto, que parece una cosa menor, es importantísimo, es decir, que 500 barcos no puedan salir a faenar, de que la pesca, que ha sido un sector estratégico en España de enorme importancia y que además forma parte del acervo turístico, es decir, el tema gastronómico, etcétera, me parece que también forma parte de lo que es el acervo cultural español. Desde luego hacemos el pescado como nadie en el mundo, ¿no? Y bueno, y que no haya pescado, pero no haya pescado simplemente pues a una burócrata de la Unión Europea se le ha ocurrido de pronto hacer esto sin pies ni concierto, ¿no? Que tengamos también amenazados los temas agrícolas, donde hay pues prácticamente pues yo te diría que una deserción casi del campo. La gente ya llega a un momento que no le compensa, pasan tantas dificultades y les ponemos tantos problemas que la gente dice, bueno, yo pliego y me voy a mi casa, me dedico a otra cosa, lo cual plantea también un problema en el mundo rural. O sea, creo que son cosas tan importantes y tan serias que despacharlas simplemente porque a una señora o a un señor de la Unión Europea que se le ha ocurrido de que hay que limitar en pos de la sostenibilidad del mar, un trabajo tan meritorio como el que hacen los pescadores, pues me parece que es una absoluta locura, vamos, ¿no? Y lo de Mercosur, que yo personalmente creo que es bueno abrir mercados, ¿no? Tendríamos 700 millones de personas en un mercado. Tenemos que hacer algún movimiento geopolítico porque lo está haciendo Rusia con el sur global, lo está haciendo China con Rusia también y con otros países tal. O sea, Europa tiene que hacer algo, pero hay que hacer algo que tenga pies y cabeza y que tenga sentido, ¿no? Y que además que respete los intereses de la gente, de los pescadores, de los agricultores y de los ganaderos. Y con las mismas reglas, pero salvaguardando además la capacidad de producción y tal. Y que no solamente pensando en los consumidores, porque aquí dice, no, bueno, ¿qué más te da que te llegue el plátano de otro sitio si es más barato? Pues no me es igual, ¿no? Es decir, hay que garantizar la producción nacional de estos bienes estratégicos y básicos, ¿no? Una cosa muy corta. Bueno, países que más consumen pescado en el mundo: Portugal, Noruega, Japón y España. Claro. Bueno, respecto a lo Mercosur, que siguiendo un poco con estos acuerdos, el acuerdo de libre comercio, efectivamente estaría muy bien, ¿no? Porque se crearía un bloque de libre comercio, que tú me has dicho, 700 millones de usuarios, que supondría, bueno, a nivel del PIB global, pues no sé si un 15%, un 20%. Pero claro, la cuestión está que todos los países tengan las mismas reglas del juego. Y precisamente es que Europa, en ese sentido, tira piedras contra su propio tejado, porque todas las normas en materia fitosanitaria, en materia laboral,
Claro, son unas normas muy estrictas, muy rígidas, con las que nosotros tenemos que producir, con lo cual le está limitando nuestra competitividad con los productos que puedan venir de América, que lógicamente no están sometidos a esas normas tan estrictas. Entonces nosotros decimos, bueno, eso nos parece muy bien, que además somos pueblos hermanos, los españoles al menos, que podamos tener esos acuerdos, pero siempre que tengamos todas las mismas reglas del juego. Lo que pasa con los tomates marroquíes o con otros productos de otros países. O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos importando productos que, cuando además productos que no cumplen con esas reglas sanitarias, cuando realmente, o alimentarias, cuando realmente la bandera de la Unión Europea siempre es proteger la salud? O sea, proteger la salud a efectos de que nuestros productores se sometan a esas normas impuestas por vosotros, porque seguro que alguien está ganando en ese negocio. Y precisamente no son ni los agricultores, ni los ganaderos, ni los pescadores. Claro. Y, por otro lado, me vienes con el cuento de que vamos a importar de otros países que no se someten y tampoco hay aranceles. Entonces, al final, los que pierden son los de siempre, los españoles. Desde luego que sí. Nos vamos a ir a una brevísima pausa de publicidad, no sin antes contarles que Comunidad Solar presenta su proyecto más innovador en autoconsumo remoto, que incluye baterías de almacenamiento. Olvídense de instalar paneles en sus hogares. Ahora pueden acceder a energía solar limpia y almacenarla para aprovecharla cuando la luz está más cara. Únanse a esta revolución energética y comiencen a ahorrar en sus facturas de la luz. Visiten comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 para más detalles. No pierdan esta oportunidad de ser parte del cambio. La nueva solución de Comunidad Solar les permite generar y almacenar energía sin necesidad de instalar paneles. Disfruten de los beneficios del nuevo autoconsumo remoto, aprovechando energía limpia cuando más la necesitan y con un menor coste. Gracias a las baterías de almacenamiento, su ahorro y sostenibilidad están totalmente garantizados. Pueden conocer más en comunidadsolar.es o llamando al 980 28 12. Den un giro sostenible a sus hogares y ahorren. Ya estamos de vuelta andando caña, pasado un minuto de la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias, y antes de seguir profundizando en los diferentes asuntos de actualidad del día de hoy, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Cuidado los chinos, Ahí. Sobre todo los delincuentes chinos. Ah, bueno. Porque hay un nuevo agente de la ley en el país. China ha presentado este robot policía, ha sido una exposición del comercio y ahora la ha sacado a las calles y, como se puede ver, está patrullando con diferentes agentes de la ley. Es un robot que tiene las tareas de patrullar, luego pues de entrar en barrios peligrosos, adentrarse en ríos y lagos, y sobre todo lo que quiere hacer es una función que a lo mejor corre la vida de un ser humano, en este caso de agentes de la ley, y que el robot pueda ir. Tiene la capacidad y una velocidad de 35 kilómetros por hora y tiene una red integrada dentro del robot que la suelta para atrapar ladrones. Esto lo ha hecho una universidad de allí de China, ya ha sido presentado y ahora el prototipo pues lo están poniendo en marcha a ver cómo avanza y si realmente funciona. Y también tiene la capacidad de parar proyectiles, tiene una coraza, si le disparan el robot no va a sufrir ningún daño, y todo esto ha sido generado con inteligencia artificial. Entonces estamos viendo que una vez más la tecnología se está adentrando en muchos aspectos de la sociedad y algo bien usado puede llevar a crear estas características, pero claro, hay que tener cuidado que si hay un cortocircuito, aunque bueno, hay muchos agentes y muchos parámetros de la sociedad que ya están cortocircuitados por sí mismos, entonces tampoco hay mucha diferencia. Pero bueno, Gaby, mi pregunta es, ¿cómo localiza al delincuente? ¿Y qué hace con el delincuente? Claro. Porque tiene también un GPS integrado, recibe unas órdenes a través de la inteligencia artificial y ahí pues lo localiza y va por él. ¿Y qué hace yendo por él? Porque le persigue. Yo estoy en la calle, me viene esto, estoy robando y pues nada. Pues no. Bueno, escucha, 40 kilómetros por hora. Y un buen meneo de este robot. Sí, pero tendrá que hacerme algo, no he visto que haga nada. Bueno, esta es la presentación. Tiene una red integrada que la suelta con los delincuentes para atraparles. Pues la presentación podía ser un poco más de marketing, porque si sirve para detener gente, se podía ver que sirve para detener gente. Aquí lo que he visto es una rueda esférica casi. Que Francas desde aquí no ha visto la red. ¿Sustituye a un agente de la policía? ¿Lo sustituye? En realidad, es decir, tú le das la orden o es un algoritmo el que le da, porque podríamos hacer una
un ensayo clínico en España con esto. Le ponemos a Pedro Sánchez delante y a ver si La Moncloa, a ver si sale vivo el robot de tanto trabajo que tiene. Claro, Pues la no cuestión tenemos es... ruedas de estas para correr. A mí me viene muy bien. Yo que soy la concejal de Seguridad Ciudadana en Toledo ahora mismo, bueno, pues está bien esta tecnología, ¿no? Quizás saber más información, pero bueno, no sé. De momento tienes una bola andando. Aquí tendría trabajo, es decir, si quieren... Claro. Sí, sí, aquí tiene... que tiene un mercado Hay nuevo mercado aquí. nuevo, sí. Un nicho de mercado interesante, Desde ¿no? luego que sí. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Ahí están viendo la red, por cierto. Ahí la estaban viendo, Bueno, que pues se salía ve, así muy, se ve disparada. muy rápido, ¿eh? Pero bueno, Habrá lo que veo es un tío pegándole mamporros y el tío no le ha pasado nada. No se lo ha cargado, pero no le ha pasado nada. A ver, vamos a aguantar unos segunditos antes ¿Ves? de irnos Mira, a la mira, siguiente. bueno, Ahora, la ahí ves. está. ¿Has visto? Ahí Por está, otro que lado, le sí, coge sí. y le tumba al suelo. Le tumba vale, al vale. O sea, si la agredes, sirve para algo. Bueno, no creo que nadie tenga la capacidad de agredir al Si robot. lo dejas pasar, Pero, francamente... Hombre, no correr detrás y para eso no sé, sería... que me Hombre, parece, la verdad. suspendería el de marketing. Yo creo que donde hay un conflicto y tiene que intervenir un agente, pues en vez de que vaya la gente o un coche de la policía con dos agentes, pues mandan a este agente artificial y entonces él va, interviene y rápidamente, ¿no? En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues hablemos de dibujos animados. Los más pequeños Verás. en casa pues disfrutan de series infantiles, como por ejemplo Peppa Pig. Es una cerdita, que narra la vida de su familia cuando queda con sus amigos, hace labores cotidianas. Pues bien, el Ministerio de Transportes, Francas, no te lo pierdas, ha hecho alusión a Peppa Pig y ha hablado sobre todo de cómo la mujer está involucrada en la sociedad y en el mundo. Y vamos a escuchar lo que ha dicho la número 2 del Ministerio de Transportes. Tampoco estamos ayudando a que las niñas se vengan al sector, porque les estamos enseñando que el sector no es para ellas. O sea, si tenéis niñas pequeñas y veis dibujos animados con ellas, los dibujos animados lo que les dicen a las niñas es que nuestro sector, el sector de la conservación de carreteras, el sector de la construcción de obra nueva, es un sector que es de hombres. O sea, veis Peppa Pig y todos los operarios, el 100% de los operarios son señores gigantes y muy musculosos que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de la serie. Y eso a mi hija, que tiene 6 años, se le queda en la cabeza porque es lo que está viendo. Por mucho que a mí me vea trabajar del otro lado, pero claro, a mí, bueno, pues sabe dónde trabajo más o menos, pero lo que ve en su cultura, ¿no? En el ámbito cultural que ella tiene, que al final es la televisión y los dibujos animados, es lo que ocurre. Y pasa en todas las series, ¿eh? En La Patrulla Canina la mujer es la que se dedica a las labores de cuidados, pasa en todas, o sea, no hay esa penetración, entonces es muy difícil que cuando luego lleguen a los 8, a los 10 años, cuando lleguen a secundaria y tengan que empezar a elegir un itinerario, nos elijan a nosotros. Esto ha sido en un evento que se llama El papel de la mujer en la red viaria, pero claro, aquí lo que está afirmando es que, para empezar, no dejan libertad, que cada uno estudie lo que le dé la gana, ¿no? Que si alguien no se quiere dedicar a esto, pues que no lo haga. Y encima está haciendo alusión a una serie de dibujos animados que sirven para entretener a los más pequeños, que en esa serie de dibujos animados los que trabajan en la obra, en la construcción, pues son siempre hombres musculosos. Evidentemente, si hay alguna mujer que trabaje en la obra, que lo hay en España, ha crecido ahora el 11%, pues también requieren una serie de fuerza. Entonces, que estas categorías de género, las cuotas y querer intentar, aquí tiene que haber más mujeres, querer hacer sesgos donde el sentido común falla, provocan esta estupidez, porque al final, si le escucha lo que decir la número 2 de Transportes haciendo alusión a una serie infantil, ¿a dónde vas a acabar? Pero además... Pero además es que lanza un mensaje y es que su hija es educada por la televisión. O sea, además, es decir, los padres son los que tienen que educar a los hijos, no la televisión. Entonces, su hija, que se pasa delante de la televisión todo el día, o sea, yo creo que su hija vivirá en otros ambientes, verá la televisión un rato, estará en el colegio, estará con sus padres o no. Es decir, entonces tú eres el que tienes que educar a tus hijos, ¿no? Y el que le tienes que dar esa libertad de elección, no la televisión. O sea, ver unos dibujos animados es algo, yo creo que en cualquier familia normal, esta señora no debe ser normal, es anecdótico. O sea, la educación, sí, o sea, los roles al final no los aprendes por unos dibujos animados, los aprendes por tu vida diaria y por todos los lugares en los que están. Entonces, el limitar o reducir la educación a un programa de televisión es que me parece ridículo, y además hablar de una experiencia suya personal. O sea, si a ti eso no te gusta, bueno, pues lo dices con tus amigos en otro foro, pero no en un foro público donde estás hablando de la red viaria. Yo creo que al final las mujeres no somos tontas, nos quieren siempre victimizar y nos quieren poner esa cuota feminista de la que yo reniego totalmente, y
y que, bueno, pues al final somos seres libres y que decidimos lo que queremos hacer con nuestra vida. Y si la mayoría de las mujeres nos dedicamos a ciertas profesiones, pues será pues porque nos gusta y ya está. O sea, no porque somos bichos raros, sino pues porque nos gusta, ¿no? Yo esto en el Congreso de los Diputados lo decía a muchas de las que estaban allí diputadas, ¿no? Cuando decían, no, es que queda establecer la cuota y tal. Digo, pero bueno, ¿y vosotras qué carrera habéis estudiado? ¿La que os ha dicho el partido en el que estáis o la que habéis querido? ¿Qué carrera universitaria? Pues la que os ha gustado. Que coincidimos que nos dedicamos más a las ciencias sociales, a la educación, a tal, que a las técnicas. Bueno, pues será por algo, pues por lo que sea, por el instinto, pero no lo vamos a echar la culpa ni al heteropatriarcado, ni a estas tonterías, ni a Peppa Pig, por supuesto. O sea, has dicho, yo creo que has dado en el clavo, en el tema de la educación. O sea, probablemente esa señora, sus hijos, estén descuidados y lo vean todo por la televisión. Me parece que has dado bastante en el clavo. Pero ya has dicho una cosa que ya das menos. Pero, ¿por qué dices, hacemos lo que nos gusta? No, lo que nos gusta y además... Y lo que también se nos da bien. Exactamente, bueno, que es un tema distinto. Sí. O sea, porque es evidente, o sea, a ver... yo recuerdo la profesión que ha dicho la señora de tapar agujeros en las carreteras y tal, en mi época se llamaba peón caminero. Sí. Era una profesión de gente muy ruda, muy fuerte, una profesión muy dura, pero yo no conozco casi nadie que cuando tuviera hijos les decía tienes que esforzarte para ser peón caminero. No conozco eso, ¿no? Es decir, que no existe, o sea, que es una profesión que, en fin, no digo más para no ofender a nadie, pero es una profesión súper dura. Sí. Entonces, si la ilusión de ella es que las hijas de sus amigas sean peón caminero, tiene como mínimo muy mal gusto, porque yo no me imagino a la constitución física y mental de una mujer, que por mucho que se empeñe esa señora, no es igual que un hombre, haciendo de peón caminero, me cuesta. Seguramente hay alguna que lo puede hacer y con gusto, pero enfocar la educación familiar o televisiva para que la gente sea educación caminero, igual es un país un poco atrasado. Lo único que ha dicho que es verdad, lo que pasa es que no lo ha situado en el sitio correcto, es que la patrulla canina está en el gobierno, es decir, que no fríen a impuestos, el gasto político, no hay quien lo pueda soportar, ellos sí que son la patrulla canina, vamos. Pues sobre todo que se ve mucho ahora con el tema de las oposiciones. Hemos visto recientemente como, claro, te piden un baremo diferente a otro, mujer y hombre, y para ciertos trabajos, evidentemente, las capacidades son distintas. Lo puedo decir, una mujer, a lo mejor a mi lado, es más inteligente que yo, y no pasa nada y se reconoce, pero que tenemos capacidades, habilidades diferentes. Sobre todo musculares. Entonces, que al final, ahí no tengas la complexión, claro, el físico, es que no puedes comparar. Buscamos la imposición en sinsentidos. Sí, y al final eso perjudica, y sobre todo a las mujeres a las que ellos dicen que quieren empoderar, utilizando esa palabra odiosa, nos perjudica porque realmente tú luego te planteas, pero bueno, ¿esta mujer está aquí, como están las ministras del gobierno, por la cuota feminista, o están aquí por mérito propio? Yo creo que al final perjudica tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Porque ya no sabes... Las has visto, ¿no? Sí. Creo que la respuesta la tienes inmediata. Sí, porque ya no al final no sabes si es por mérito o realmente por imposición. Por eso yo estoy en contra de las leyes cremallera, de las cuotas y demás. Al final que cada uno, bueno, pues llegue a obtener sus objetivos por méritos propios, ¿no? En igualdad de oportunidades, con igualdad de oportunidades para todos, pero no dando prebendas, privilegios, porque al final te están tratando como si tuvieras una discapacidad, realmente. Una mujer normal, una discapacidad, y no tenemos ninguna discapacidad. Y una mujer normal puede ser bombero. Una mujer normal es una mujer. Una mujer a secas. Físicamente media no puede ser bombero. Pues no, pero es que un hombre medio tampoco. Para ser bombero justo, tienes que ser especial, una fiera. Una fiera, eso es. Y entonces es más fácil encontrar una fiera del género masculino que en el género femenino. Lo cual no quiere decir que salga una fiera. En el fiera me refiero a fortaleza. Pero con capacidad de hombre. Un hombre musculoso que va de las carreteras al gimnasio, vamos, una cosa, una especie, no sé, me parece un poco ridículo, ¿no? Todo. Desde luego que sí. Gaby, gracias por estas crónicas yo de... Yo creo que ya que Marta Serrano ha bajado el nivel bastante a dibujos animados y a Peppa Pig, tú con tus chistes. Aprovechando que volvemos a coincidir, Francas, en el plató, tengo un par de chistes nuevos. Buenos de esos. Sí, veremos a ver si has descansado lo suficiente y te ríes o no. Pero bueno, ya sabes que son me río cortitas y al pie, como me gustan a mí, y los malos, por supuesto. ¿Dónde cuelga Superman su capa? En su perchero. Y el siguiente que voy a contar es cómo se llama los que no creen en los volcanes. Tontolaba. Dicho hasta Alba. Tiene su... Sí, tiene su aquel, ¿verdad? Sí, su cosita. Esta mañana ha contado uno, Julio,
en el programa de Luis, que también tenía la misma Ay, cosita, yo no lo he escuchado. Sí, cuéntalo. No, lo voy a contar yo, porque tengo la misma gracia que tiene mi gata. Pues vamos a intentar me lo voy a aprender y mañana lo traigo. Venga, ese es de Papá Noel. Gracias, Gaby. Julio de Cuento Chistes. Andaluz y Papá Noel. Sigue trabajando en mejorar contando tus chistes. Bueno. Para Crónicas de Manicomio también lo de Madrid Central, Madrid 360, como quieran llamarle. Hay una noticia de última hora porque Madrid se estaría planteando la entrada de vehículos sin etiqueta medioambiental para el año 2025, algo que según la normativa actual estaría prohibido. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha participado esta misma mañana en un acto y ha informado a los diferentes medios de comunicación que va a llevar a la Junta de Gobierno un informe de evaluación de la situación ambiental actual de la capital para valorar algunas de las medidas. En este informe se estaría hablando de que hay unas cifras récord de calidad de aire y de bajada de contaminación, que sería lo que permitiría poder evaluar la entrada de esos vehículos sin etiqueta a determinadas zonas, porque a partir del año 2025 estaba previsto que se implementasen nuevas zonas de bajas emisiones para aquellos vehículos que no tenían esa etiqueta. Pero ahora mismo puede entrar un vehículo sin etiqueta en Madrid. No. Yo creo que no. Pero si querían implantar nuevas zonas. ¿Y que no son zonas de hasta Toledo o qué? Esto como lo de la pesca. Tenemos que dar gracias, ¿no? Es que a mí me suena que ya en Madrid no puedes entrar. No sé qué zona de Madrid puedes implementar si ya no podías entrar en Madrid. Igual es que podías entrar hasta la M30 o vete a saber, no lo sé. No sé, eso es un poco como M30, la pesca. por ejemplo, podías circular. Sí. Pero no puedes entrar dentro de la entonces M30. Lo que hay que hacer es dejar el coche aparcadito allí y a pie saltarte la... Es muy alucinante porque son medidas que afectan, están muy bien pensadas, porque joroban al que no tiene medios económicos y le importan un pimiento al que tiene medios económicos, y que vive tan feliz. Es unas medidas, lo del bienestar social, el estado de bienestar europeo y tal, pues mira, en Senegal probablemente son más libres en esto. Seguro. Yo creo que es una medida realista, porque había muchísima gente que está muy disconforme con este tipo de cuestiones que además no se entiende, ¿no? Me han puesto una multa porque resulta que no podía pasar con el coche, no sé qué. O sea, y yo creo que esto es que le estaba quitando muchísimo apoyo popular al PP y al alcalde en Madrid, porque son cosas que no se entienden. Que si tú tienes un coche que no puedas sacarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues no sé, o sea, entonces ¿para qué quiero el coche? ¿O qué hago? ¿No? Es decir, pero cuidado, a no ser que fuera especialmente bueno. Ya, claro. Porque si era un Ferrari de hace 100 años, lo podía sacar. Los coches de los Lamborghini, es muy discriminatorio. Los coches tijeras sí los podía sacar, porque eran... Discriminar a las personas con un poder adquisitivo más bajo, ¿no? Y si el pobre que le den 2 duros. No obstante, yo no sé esto de la zona Madrid Central y tal, realmente el que es residente sí puede estar. Tengas el vehículo que tengas, ¿no? Entiendo. No, creo que ahora mismo no. No. O sea, siendo residente, ¿sí? yo creo que sí. O sea, vamos, faltaría. Ahora, pues debe ser eso lo que restringe. Sin etiqueta, o sea, residente sin etiqueta no puedes tener tu coche. No puedes entrar, o sea, no puedes ir a la puerta de tu casa. Un señor de las Rozas no puede entrar con un coche. No, un señor de las Rozas no. Yo me refiero a un señor que vive dentro de esa zona y que tiene su vehículo sin etiqueta, sí puede entrar. Vamos a ver, yo entiendo que las ciudades tienen capacidades limitadas para absorber vehículos y que tú lo que no puedes tener es los vehículos aparcados encima de las aceras. Vale, pero si tú tienes una capacidad de aparcar y de estacionar esos vehículos, en el momento que ese barrio, esa zona esté al límite. Yo hablo de mi experiencia, por ejemplo, en Toledo, todo esto de la zona de bajas emisiones, que también nosotros no vamos a cuestiones de emisiones, nosotros lo que vamos es a capacidad. Es decir, el casco histórico de Toledo no está pensado para vehículos, pero lógicamente hoy en día los vehículos tienen que acceder. ¿Pero qué es lo que hacemos? Pues limitar en función de la capacidad del barrio. Y si el barrio tiene una capacidad de 10.000 vehículos, cuando llegamos al 9.999, pues ya no dejamos pasar a ninguno. Pero no es por una cuestión ni medioambiental, es una cuestión de sentido común. Es decir, si ya no caben más coches, ¿qué va a estar un señor dando vueltas al barrio sin poder aparcar en ningún sitio? Aquí hay un problema de restricción por la antigüedad del coche. Hay un problema de restricción por la antigüedad del coche. Ya, sí, veremos finalmente en qué se materializa esta decisión del Ayuntamiento de Madrid y si le iremos contando. Tenemos que seguir avanzando. Disculpadme con más asuntos. Contarles que la RAE ha incorporado nuevas palabras a su diccionario. Una de ellas, por ejemplo, han adaptado el anglicismo spoiler.
Como es tradición, cada mes de diciembre conocemos las nuevas incorporaciones al diccionario, palabras que ya usábamos o que conocemos pero que ahora reciben el visto bueno de la RAE. Si hay una palabra que hemos usado mucho y en poco tiempo, esa es DANA, que ya la usábamos como acrónimo de depresión aislada en niveles altos, pero ahora ya es un sustantivo. DANA se incorpora al repertorio y Gota Fría se enmienda en esta actualización con definiciones que informan de sus similitudes y sus diferencias más notables. Igual que spoiler, algo que llevan haciéndonos mucho tiempo, estropeándonos películas y series, adelantándonos su final, pero que entra ahora en el diccionario. 4.074 nuevas palabras, nuevos términos, enmiendas y supresiones que se incorporan a esta actualización. Unidad móvil, zona de confort o el yuyu que nos da al echarnos el serum antes de ponernos a teletrabajar. Todas nuevas palabras de la RAE. Pero otras muchas de las incorporaciones vienen de la gastronomía. El barista y la barista, determinadas elaboraciones, el fumé con su variante fumet, o los verbos adecuados para algunas preparaciones, infusionar. La persona experta en preparar un café o un frappé que se sirve con hielo picado, el riquísimo tabulé de sémola de trigo, tomate, cebolla y perejil, o el sabor umami o el picante y exótico wasabi. En el diccionario actual hay 94.000 entradas, muchas también procedentes de otros idiomas, porque así es el español, una lengua mestiza que se adapta a la transformación y que incluso incorpora términos de otras lenguas, porque el español lo hablan 600 millones de personas en todo el mundo. Pues ya lo saben, esas son las nuevas palabras aceptadas por la Real Academia Española. Volvemos al plano político porque Génova 13, atención, ya abre la puerta a un adelanto electoral. María Vallejo, en 2 comunidades autónomas, en Castilla y León y en Baleares. Sí, así es, Alba. Según el calendario electoral actual, las próximas elecciones autonómicas no se celebrarían hasta 2026, concretamente en Andalucía y en Castilla y León. Sin embargo, en esta última se podrían adelantar. Allí en Castilla y León, en teoría, la legislatura acabaría en febrero de 2026, pero Mañueco podría no descartar que los comicios se celebrasen meses antes. Su escenario ideal es el de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales anticipadas. Si sus deseos se cumplen, Mañueco podría adelantar las de su comunidad para hacerlas coincidir el mismo día. Sin embargo, como decimos, si esto no termina pasando, Mañueco no asegura tampoco ninguna fecha en específico ni tampoco un anticipo electoral. La lupa se centra sobre todo en las Islas Baleares. Ayer conocimos que el gobierno de Marga Proens frenó la tramitación del proyecto de presupuestos para el próximo año. El motivo radica sobre todo en la creciente tensión entre los populares baleares y los de Vox a cuenta de la crisis migratoria. A este problema se suman otros: la derogación de la Ley de Memoria Democrática que habrían pactado el PP y el PSOE y el tema lingüístico. Según dijo ayer Vox en un comunicado, el Partido Popular se había reunido con ellos para negociar la libertad lingüística, una de las líneas rojas de los de Abascal. Sin embargo, tal y como continúa ese comunicado, el PP habría preferido continuar con esas políticas, con el reparto de menas y con las subvenciones a distintos sindicatos. Tras este hecho, Proens aseguró que al no darse las condiciones para negociar, retiraba entonces el proyecto para los presupuestos. Y de no tener esto aprobado, se abre ahora el camino a un adelanto electoral. De hecho, el fin de semana pasado, varios alcaldes y líderes municipales del PP Balear pidieron a Proens romper por completo con Vox y adelantar esos comicios. Esta decisión, además, podría decidirse en febrero o en marzo del año que viene. Gracias, Marín. Por lo que conocemos, disculpen, ese adelanto electoral en Castilla y León se está descartando en estos momentos, pero no así en Baleares, Arturo. Bueno, no sé, la verdad que es una especulación, ¿no? Porque no sabemos lo que van a hacer los presidentes regionales, ¿no? Hombre, lo de Baleares entra en una dinámica peligrosa. Primero porque Vox ha sufrido allí, no sabemos ahora de Vox qué partido hay. Ha habido muchas escisiones y hay distintos grupos y no sé, tal. Eso lo dejo en el aire porque no lo conozco y no quiero hablar del asunto. Pero realmente que las dos cuestiones que se produjeron ayer que son muy significativas, es decir, un poco otra vez la empanada mental, yo creo que del Partido Popular con los temas lingüísticos, es decir, que eso es un tema donde yo creo que exige una clarificación, sobre todo sabemos un poco las ínfulas
expansionistas del nacionalismo de Cataluña, ¿no? Y yo creo que el resultado conseguido en Baleares pues de alguna forma nos tranquilizó, porque Armengol fue una presidenta con la alianza que tenía con MES y tal, una presidenta muy pancatalanista. Y ahora, sin embargo, yo creo que la falta de definición en una cuestión tan estratégica, que se pueda hablar en castellano, que el castellano sea lengua vehicular tanto de la función pública como de la enseñanza, pues me parece que es un asunto que el PP debería tener las ideas claras, ¿no? Y luego, hombre, cambiar con el PSOE, es decir, que mantener la ley de memoria democrática, es decir, que creo que son unas leyes que se deberían derogar en todos los sitios, ¿no? Realmente la memoria democrática está en la Constitución, que fue el Pacto de Reconciliación, ¿no? y de Concordia. Y entonces cambiar por mantener la ley de memoria democrática, es decir, es otro guiño que también izquierdista, un gesto que no tiene sentido y que yo creo que casa mal con lo que debiera ser una ideología clara por parte del Partido Popular. Ahí me parece que sí que hay un conflicto político, ¿no? Es decir, y ahí hay una lucha por la primacía de las ideas, ¿no? En Castilla y León, pues hombre, las cosas, se rompió el pacto, como se rompieron en otros gobiernos autonómicos de PP y Vox. Bueno, no sé muy bien cómo funciona, realmente no tengo información de qué tal es la convivencia entre Mañueco y la persona en fin, el que era vicepresidente de Vox, ¿no? No lo sé que muy bien. En cualquier caso, hay que recordar que algunos datos que están apareciendo en Castilla y León son especialmente buenos, ¿no? Por ejemplo, el informe PISA pues pone a los escolares, a la gente de la educación en Castilla y León en un lugar bastante destacado y en algunas facetas muy por encima de la media comunitaria, ¿no? Pero no tengo tampoco una idea muy clara, porque al final es una decisión personal, ¿no? Es decir, que duda cabe que tiene una repercusión nacional, que me imagino que lo tienes que consultar con el presidente de tu partido, pero también es un tema estratégico, es decir, si disuelves y resulta que luego disuelves y sacas peor resultado del que tenías, ¿no? Y estamos viendo un poco las encuestas ahora mismo cómo van, ¿no? Las tendencias que se están produciendo, ¿no? Donde hay unos partidos que indudablemente tienen un nivel de voto alto, pero que parecen estancadas y sin embargo hay opciones que están teniendo, pues por lo menos en las encuestas, un respaldo popular que más importante del que tuvieron en las elecciones legislativas del pasado julio. No lo sé. Francas y luego sí, Inés, muy rápido, porque hay una frase en latín filosófica que dice operatur sequitur esse, es decir, el obrar sigue al ser. Ya. Entonces, ¿qué se puede esperar del PP de Núñez Feijóo? Pues lo que ha obrado él en Galicia. No se puede esperar otra cosa. Y si se espera otra cosa, habrá que hacer un cambio suficientemente claro como para que el señor declare otra cosa. Yeah. Es decir, hemos sido así, ahora seremos asá. Si no seremos asá, en Galicia no es precisamente la cuna del bilingüismo institucional, no es el respeto al bilingüismo, no parece que sea, diríamos, ejemplar. Tampoco parece que sea ejemplar en el tema de memoria democrática los sitios donde gobierna el PP, porque incluso Rajoy, la ley anterior, ni la cambió, ni la modificó, ni hizo nada de nada. Y sobre los temas woke, tipo LGTBI, tipo aborto, tipo todo esto, eutanasia, etcétera, tampoco ha tocado nada. Entonces, lo que hay que esperar del PP es que siga absolutamente así, guste o no guste. Y si se pretende que cambie, tendrá que hacer algún congreso. No sé si se acuerda de lo que es un congreso del PP, creo que lo tiene un poco olvidado. Igual mirando el PSOE se da cuenta que se puede hacer cada 15 años una cosa de esas, y ahí en teoría hay una ponencia que son las programáticas donde te la tienes que trabajar si quieres cambiar algo. Pues nada, ánimo, pero si no, yo no espero en esos temas nada que contradiga la historia reciente Rajoy-Feijóo en España. Y ya lo siento, porque me encantaría que el PP no tuviera problemas lingüísticos, porque además yo he sido del PP con temas lingüísticos en Cataluña, y gracias a la patada que me dieron por no ser compatible con las modernidades lingüísticas del PP, acabé en Madrid. O sea, es una patada de 600 kilómetros, duele bastante, ¿eh? Sí, con lo cual, todo eso ya lo he sufrido. Entonces, ojalá se normalizaran esto, ojalá se normalizaran los temas LGTBI, y ojalá la ley de memoria democrática, es decir, de imposición ideológica, no democrática, sino, no sé exactamente, o sea, de imponer la historia desde el punto de vista político, que es lo que es esta ley, con lo cual es una salvajada, de la misma manera que el otro es imponer criterios
criterios no científicos en contra de la ciencia. O sea, es que es todo tan absurdo, pues el PP sigue siendo absurdo. Que cambie me encantará. Pues mira, yo creo que firmemente en que para poder gobernar hay que tener dos cosas, de las cuales carece el Partido Popular. Primero, agenda propia, es decir, tener claras tus ideas, y segundo, no tener complejos. Y el Partido Popular tiene muchos complejos. Cuando apelan al voto útil, no sé a qué tipo de votantes se están refiriendo, sea al de la izquierda o al votante de Vox, porque realmente lo que están poniendo sobre la mesa y sus obras y sus hechos lo ponen de manifiesto con estos movimientos, es que el Partido Popular está más cerca del Partido Socialista, es decir, no sé si quien gobierna en Baleares es Armengol o Proens, no lo sé, porque no veo diferencia. Es decir, la ley de desmemoria democrática, no estamos hablando de que sea una línea roja para Vox, es que es una línea roja para los ciudadanos, porque estás imponiendo, estás controlando la mente y estás efectivamente imponiendo una visión de la historia según una ideología política, ¿no? El Partido Popular tiene esa fea costumbre, ¿no?, de poner siempre a Vox como que es el que no cumple, el que se alinea en posturas que no favorecen al pacto, pero si la realidad es que tú no tienes que pensar en el partido, tú tienes que pensar en los ciudadanos. Es decir, ¿qué políticas estás llevando a cabo en Baleares? ¿Están de acuerdo con tu programa electoral? ¿Están de acuerdo con tus ideas? Al parecer sí, y sus ideas, lógicamente, tienen una distancia infinita con lo que Vox ha planteado, que es esa libertad lingüística, es decir, el castellano, y el tema, bueno, pues de la memoria democrática o de la inmigración. Entonces, el Partido Popular tiene esa costumbre de esa lealtad institucional, pero ¿lealtad institucional con quién? ¿Con quién tienes lealtad institucional? Sí, desde las instituciones que están colonizadas por Pedro Sánchez, absolutamente todas, no hay ninguna lealtad hacia el Partido Popular. Si a la mínima oportunidad que tienen pues se intenta arremeter contra ellos, tú no tienes que tener lealtad institucional con el Partido Socialista, tienes que tener lealtad con tus votantes y con tus ciudadanos, y el Partido Popular en eso deja mucho que desear. Entonces, como no cambie, bueno, pues al final ellos mismos se están retratando, con lo cual, ¿convocar elecciones para qué? Es decir, no hay presupuestos, claro, lógicamente esos presupuestos son necesarios, porque en todo caso podría prorrogar un año más, pero tener prórrogas y prórrogas tras prórrogas, pues ahí se ve la incapacidad manifiesta para gobernar y llegar a acuerdos. ¿Quién es el socio natural? No porque con el partido, con Vox, estén de acuerdo en todo, porque no vas a estar de acuerdo en todo, pero tu socio natural es por el tipo de votante que tú tienes, porque un votante del Partido Popular se parece mucho a un votante de Vox, aunque los dos partidos difieran en muchas cuestiones. Entonces, por eso yo creo que muchos votantes del Partido Popular están confusos, porque realmente su partido, el partido al que votan, es que no les aclaran realmente dónde están. Si están a la derecha, están a la izquierda, están a por uvas, soplar y sorber no se puede al mismo tiempo, y nadar y guardar la ropa tampoco. No, brevemente. Que solamente muy brevemente. La posición del Partido Popular en Aragón y la posición del Partido Popular en Baleares respecto a la Ley de Memoria Democrática, que no es la misma, porque Jorge Azcón está ahora mismo en el Tribunal Constitucional, que están viendo si pueden tal. Bueno, eso por un lado. Y en segundo lugar, hombre, a mí lo que me preocupa, yo solamente soy un votante y un ciudadano que bueno, amablemente me invitan a estos programas y doy mi opinión, pero no tengo más, digamos, ataduras que esas. A mí me preocupa que se consiga, cuando haya elecciones, cuando pueda ser naturalmente por la vía democrática el gobierno, y sea un gobierno exclusivamente de gestión, ¿no? Una gestión que es necesaria, hay que bajar los impuestos, hay que hacer cosas, pero digamos, simplemente cosméticos, sin entrar en profundidad. Creo que España necesita cambios radicales y necesitamos un gobierno con sentido político y con ambición política que sitúe otra vez a España en la vanguardia. Y hay que seguir modernizando el país, hay que volver a valores tradicionales, la educación tiene que volver a ser lo que era el ascensor social, hay que preparar a la gente muy bien, hay que proteger el talento, porque la gente se va, es decir, el problema es que nos viene mano de obra barata y los que han estudiado aquí y tal, que se van al extranjero porque tienen tal. Hay tantas cosas que hacer, que claudicar, bajar los brazos y decir, no, si ganamos no vamos a mover mucho el barco y
íbamos todos sentaditos ahí que tomando un fino. O sea, Rajoy, mire usted. no Rajoy. 6 meses van ya de tensiones entre Casa Real y el gobierno de Pedro Sánchez. En la última polémica, ya lo saben, este fin de semana, esa ceremonia de reapertura en París, a la que no asistían sus majestades, pero tampoco a ninguna otra autoridad española. El ministro de Cultura estaba con su familia en el cine, no, en el circo. En fin, Zarzuela ha asumido en estas últimas horas el hecho de no haber estado precisamente en Francia. Las relaciones entre Zarzuela y Moncloa están tensas. El último choque ha sido por la no presencia de representación española en París. Se desconocían los motivos, pero parece que algo se ha aclarado. Zarzuela ha asumido la decisión de que los reyes no fueran a la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Casa Real ha confirmado que no acudieron por motivos de agenda y se ha dedicado el tiempo a preparar la visita de Estado a Italia. Exteriores les ha llamado la atención por no avisar, y Urtasun también ha recibido un toque por el mismo motivo. Este desencuentro no es el primero que tienen ambos organismos. La descoordinación es palpable. El Ejecutivo revisa la actividad institucional de los reyes. El Gobierno suele enviar a alguien con los miembros de la Casa Real en sus viajes, pero su queja reciente de no avisar no cuadra. A principios del mes de junio el monarca fue solo a la toma de posesión del reelegido Bukele en El Salvador. A finales del mismo mes, Felipe VI comenzó su viaje a los países bálticos sin acompañamiento para visitar a las tropas allí desplegadas. 2 días después, Margarita Robles cogió un avión. En agosto, el rey viajó a República Dominicana para la toma de posesión del nuevo presidente, Luis Abinader. El Ejecutivo no envió a ningún ministro, sino a una secretaria de Estado, algo que ya se había repetido en varias ocasiones, como en la toma de posesión de Javier Milei. En Valencia, tras la catástrofe de la Dana, se ha visto reflejado cómo es la situación entre Casa Real y Gobierno. El rey pidió ir a Porta para ayudar tras la Dana y Moncloa se lo impidió con el pretexto de hacerlo con Sánchez. Casa Real quería agilizar los procesos para que los afectados consiguieran las ayudas cuanto antes y de manera efectiva. El Gobierno pidió que esperaran. En la visita conjunta del 3 de noviembre, tras los altercados, el rey se quedó y Sánchez se marchó. Se acercan las Navidades y quizás están pensando en que lo que les gustaría es tener una casa mucho más grande o un salón diferente para acoger en estas fechas comidas navideñas. Siempre soñamos con una casa nueva y les vamos a proponer un auténtico sueño, pero tangible, aquí en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano es la directora de comunicación de Grupo Index. Ellos son expertos en viviendas personalizadas. Muy buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Salva. Pues es verdad que ahora se acercan las celebraciones navideñas y todos queremos ser los mejores anfitriones y para eso pues deseamos una casa más amplia o distintas necesidades. Es verdad que en Grupo Index somos expertos, como dices, en personalización y los mejores expertos en saber lo que cada familia quiere es los propios propietarios, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que la estética, la fachada, la envolvente es muy parecida, pero que por dentro en Grupo Index no hay 2 casas iguales, porque cada casa está diseñada de la mano de sus dueños, de sus propietarios, y no hay tampoco 2 familias iguales, ni con las mismas necesidades, ni los mismos gustos, ni prioridades. Por ejemplo, habrá gente que a lo mejor tiene todas esas celebraciones que les gusta hacer en casa y necesitan un salón más amplio, ¿no? O quieren priorizar la luz natural con grandes ventanales, o quieren un vestidor integrado con el dormitorio principal. Cada uno sabe qué prefiere, por eso personalizar es tan folio en blanco, ¿no? Pero además de ser 100% personalizables, también estamos hablando de unas casas ahorradoras. ¿Cómo es eso? Bueno, porque la eficiencia energética también es un pilar fundamental en las casas de Grupo Index. ¿Y cómo logramos esa eficiencia? Pues ahorrando energía, es decir, consumiendo menos. Hablamos de una casa geosolar de carbono positivo, es decir, una casa que genera más energía de la que consume. ¿Cómo es esto? Pues tiene unas placas fotovoltaicas, unos paneles solares y además tiene un sistema de geotermia con el suelo radiante y la bomba de calor. ¿Eso qué hace? Pues que beneficiándonos de la temperatura constante que hay en el subsuelo, a través de la geotermia, hacemos que los 20 grados que hay en la corteza terrestre todo el año nos beneficiamos en casa de esos 20 grados. Por lo tanto, ya necesitamos muy poco consumo para tener una temperatura de confort, tanto ahora en invierno, que ya hace bastante más frío, como durante el verano. Así logramos una reducción en el consumo muy importante y eso se traslada directamente a la factura. Así que es una casa ahorradora por la eficiencia energética que tiene.
¿Dónde encontramos estas casas, Teresa? En Boadilla del Monte, ahora mismo, Alba, hay una promoción que está en plena comercialización, se llama Prado Chico, son 31 viviendas, ya no están disponibles esas 31 viviendas, pero de las que quedan os podemos decir que la horquilla de precios está entre 760.000 euros y hasta 950.000, en la calle Jorge Juan, en Boadilla del Monte. Así que dentro de ese rango de precios quedan casas disponibles. Pues tiene más información en este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 655 33 89 82 o en www.grupoindexmadrid.com. Gracias, Teresa. Un placer. Nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta abrimos ya página internacional y hablamos de lo que ha ocurrido en Rumanía. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, recta final del programa, y hablamos de Rumanía porque ya saben que se han anulado esas elecciones presidenciales con denuncias de una interferencia extranjera, de injerencia rusa concretamente. Vamos a tratar de analizarlo con Cristina Georgeta, a ella la pueden escuchar al frente de Rumanía al Día en Radio Libertad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado en las claves de lo que ha sucedido en Rumanía? Porque sí que es cierto que esto ha cogido con sorpresa a muchos de los ciudadanos que no entienden realmente qué es lo que ha pasado después de unos 35 años gobernando los dos mismos partidos de siempre. Primero, por empezar, la verdad que yo estoy muy indignada de la situación y hoy muchos rumanos de diáspora y rumanos de Rumanía. Hemos asistido o asistimos en, digamos, un golpe de Estado. ¿Sí? Se puede nombrar dictadura y no democracia. Desde hace 35 años gobiernan los mismos partidos. O sea, PNL, Partido Nacional Liberal, que se fundó en 91, y PSD, Partido Social Demócrata, que se fundó en 2000. Y los mismos partidos han sacado los presidentes de Rumanía, ¿no? Se cambian entre ellos, pero siempre hacen alianza, coalición y salen los mismos. La mayoría de la gente sabemos que son unos partidos mafiosos, tanto uno como otro. Así que la gente quería un cambio y apareció, es verdad, de la nada, un candidato de extrema derecha, el señor Călin Georgescu, que ha ganado. Ellos no se esperaban. Él es un hombre del sistema, parece. Es verdad que yo no lo conocía. Yo lo investigué un poco después de la primera vuelta. Tengo que decir que estuve más o menos testigo, porque yo tanto en la primera vuelta como en la segunda, hasta que se permitió votar, estuve en la mesa electoral de la Embajada de Rumanía. Así que asistí cuando se contaron los votos, ¿sí? Y hicimos el informe para enviarlo a Bucarest. En la sección, en la sala de votación 729. Así que asistí y vi votos para un candidato, Călin Georgescu. Yo reconozco que no lo conocía de TikTok porque no uso TikTok, ya lo desinstalé de hace tiempo. Y sí que apareció de la nada y fue como, entre comillas, la salvación de Rumanía. Porque apareció un hombre inteligente, diplomático, fue el presidente del Club de Roma, ha trabajado para la ONU, la Organización Nacional, y ha defendido mucho Rumanía, pero fuera, no dentro. Y a los políticos de hoy no le gusta él, no le gusta su campaña. Se dice, han dicho de hecho, que es un prorruso, que los rusos le han pagado su campaña en TikTok. Lo han investigado estos días y se ha demostrado que no, que es falso. No le han encontrado pruebas como que es un prorruso. Los políticos han dicho que él quiere vender el país a Rusia porque Putin tiene ciertos intereses, porque tenemos base OTAN, porque Rumanía hace parte de la OTAN desde el año 2004 y hemos entrado en la Unión Europea en 2007, por ahí. Y no he venido a defender al candidato Călin Georgescu, pero fui testigo cómo la gente lo han votado de verdad.
el problema de que se hayan anulado estas elecciones en un momento en el que además no se ha encontrado, como bien señalas, ningún tipo de prueba que vincule a ese candidato conservador con Rusia, es que se podrían producir unas nuevas elecciones que nos llevaría a marzo, al mes de marzo, con una nueva campaña y todo lo que eso conlleva. Lo quieren, sí, lo quieren hacer de nuevo en el mes de marzo, no importa el dinero que se ha gastado. Estos partidos desde siempre, PNL y PSD, quieren sacar y están preparando nuevos candidatos, pero son entre ellos, aunque ponen uno más joven, es uno de la familia porque todos están enchufados en el sistema. El problema es que Rumanía, desgraciadamente, porque soy rumana, es casi el país más corrupto, puedo atreverme a decir, de la Unión Europea. ¿Y por qué digo esto? Somos el único país de la Unión Europea que no estamos capaces de gastar el dinero que nos da la Unión Europea. No tenemos carreteras. En 35 años, estos políticos, ¿por qué? Porque el dinero se devuelve porque no se puede justificar. Ahí tienes que justificar todo, euro con euro, los gastos públicos, ¿no? Porque tienes que dar explicación a la Unión Europea o a Bruselas, desde luego. Y como no se pueden justificar, no pueden robar, entonces se devuelve. Y es todo un sistema enfermo y corrupto. Y si el país necesitaba un héroe, yo no sé si era mejor o peor, no tengo ni idea, pero desde luego el país necesita un cambio y alguien que vigile Rumanía, que sea para los rumanos, porque de hecho este candidato decía así, Rumanía es un país rico, pero es un país corrupto. No sé si tenéis aquí en la mesa alguna pregunta, Inés y luego Francas. Bueno, pregunta, me gustaría hacer una afirmación y es que por todo lo que estás diciendo veo ciertos paralelismos entre Rumanía y España, ¿no? Tampoco conozco al candidato, pero lo que está claro es que en el momento que hay una voz discordante, disidente con el establishment, con lo que siempre la gente está acostumbrada, ¿no?, a que le gobiernen estos dos partidos, un poco como en España, ese bipartidismo, ¿no? Partido Popular, sí. Partido Socialista, irrumpen fuerzas como por ejemplo Vox, que vienen con un discurso diferente, pero con un discurso del sentido común ya se le llama de extrema derecha. Es decir, esa es la fea costumbre que desde el establishment se tiene, ¿no?, en tachar o en tildar de extrema derecha como algo peyorativo, como algo negativo a alguien que lo único que trata es defender, pues eso, la seguridad de tu país, la libertad, la prosperidad, la igualdad y luchar contra la corrupción, contra la inmigración ilegal, contra el control de los medios de comunicación, a favor de la separación de poderes y por la independencia judicial, ¿no? Esto parece ser que hoy en día es extrema derecha y ya no solamente... como tú bien estás diciendo, en Rumanía tampoco conoces al candidato, yo tampoco, pero bueno, por lo que se ve, pues al final la gente, el pueblo, que es donde reside la soberanía nacional, lo que está pidiendo a gritos es un cambio, ¿no? Que les gobiernen personas diferentes, que traigan el sentido común y que defiendan a los ciudadanos, porque yo siempre digo que, claro, nosotros no estamos aquí para defender a los partidos, sino que son los partidos políticos los que nos tienen que defender a los ciudadanos, y parece que esto se ha dado la vuelta, ¿no? Y es al revés, claro. Yo cada vez que voy a Rumanía, vivo en Madrid de hace 12 años aproximadamente. Y tengo mi familia en Rumanía, mis padres, a mi hermana, que es médico, ¿no?, que trabaja para el sistema, digamos, sistema sanitario. Y veo que incluso los médicos y los que están más allá en un hospital público, que ahí son la mayoría públicos y los privados cuestan mucho y la gente no se permite ir a un hospital o una clínica privada, están puestos todos políticos. Y eso es inadmisible. O sea, ahí si no haces parte de un partido político, o PSD o PNL, tengo testigos y sé cómo funciona el sistema. Y por eso la gente es muy indignada. Por ejemplo, ahí la gente cuando se jubila, tienen que tener otro trabajo para llegar al final del mes. En este ejemplo, me atrevo a decir, el ejemplo de mi padre, que está jubilado y tiene otro trabajo. Mi madre tiene 2 trabajos. No creo que es algo normal, ¿no? Pero ¿de qué hablamos en Rumanía? De un progresismo que se nos impone.
es que Rumanía no está preparada para aquel progresismo. Primero tiene que limpiarse la corrupción y respetar el hecho de que los rumanos, y Rumanía es un país tradicional, un país con principio, un país religioso, me atrevo a decir, sí. Somos cristianos ortodoxos y religiosos. Y no queremos ese progresismo que se impone. Francas, no sé si... Sí, bueno, la pregunta es muy distinta a esto, porque, a ver, yo como no me he enterado casi qué ha pasado, o sea, me enteré de la primera vuelta, me enteré que iba a haber una segunda, ¿y qué pasa? Que la segunda no se culminó. Han recontado los votos, ¿sí? Desde el primer tour, cuando no ha salido el que querían ellos que salga, o sea, en este caso el candidato de PSD, Partido Socialdemócrata, el primer ministro Marcel Ciolacu. Cuando él no ha salido, ya salió de las listas, ¿no? Porque salió para la segunda vuelta, desde luego Călin Georgescu, con la candidata de USR, otro partido que no es PSD y PNL, que se llama Elena Lasconi. Pero se comprobó con 3 días antes el hecho de que USR ha hecho alianza con PSD y PNL para luchar contra de Călin Georgescu. Călin Georgescu, un candidato independiente. En la primera vuelta se han presentado 14, 10 partidos y 4 candidatos independientes. Y a él nadie apostó, desde luego. No le han dado ninguna credibilidad y las televisiones de Rumanía no lo han promovido. Él solo se hizo conocer por TikTok y podcast de esos de YouTube con influencers, ¿no? Y cuando han visto que gana y que está preparado en la lista para la segunda vuelta, han empezado una campaña de demigración contra él. Yo, para enterarme mejor quién es, quise ver los podcasts con él, del principio hasta el final, para entender mejor lo que quiere transmitir para Rumanía y por qué lo han votado. Yo reconozco que no lo voté porque no sabía quién es. Y han empezado una campaña de demigración contra él, contra su familia, porque las televisiones en Rumanía están pagadas como me repito, como en España. ¿Llegó a haber segunda vuelta o no? ¿Hasta qué? Se han recontado los votos. ¿De la segunda vuelta o de la primera? De la primera, sí. Porque eso lo he vivido yo, aún no me enteré de eso. Pero... Y los votos han dicho, él ha salido todavía aún más ganador. Y eso no les gustaba. Y con solo 2 días antes de que sean las elecciones oficial, o sea, en diáspora, fuera se votó, tenía que votarse 6, 7 y 8. Las elecciones oficiales será el día 8 de diciembre, ¿no? Domingo. El domingo pasado. En Rumanía en diáspora se vota 3 días, para que la gente de fuera tenga tiempo para ir a votar. Yo estuve en la embajada viernes, hasta que dejaron la gente a votar hasta las 4 de la tarde. Y hasta las 4 de la tarde, cuando ya hemos recibido el mensaje oficial de Bucarest que se canceló la segunda vuelta, sí que tuvimos muchos votantes. Y cuando se recontaron los votos de la segunda vuelta hasta las 4 de la tarde, un 70% han votado con Călin Georgescu. ¿Y entonces, ellos sabían y no querían que salga. ¿Quién anula las elecciones? ¿Qué autoridad anula las elecciones? El Supremo, el Tribunal Supremo. Sí, pero que está puesto del mismo presidente y del mismo sistema. La y del Unión mismo Europea no ha intervenido para nada en eso. Bueno, sabemos si hay una manera. Eso tampoco se sabe. Formalmente, vamos, o sea, no. Oficialmente no es legal que interfieren. Es el voto de la gente, es democracia, se supone. El Supremo depende de la legislación del país. Pero ¿y de quién? Esto como en España, ¿de quién depende la Fiscalía? Y de allí no sabemos de quién depende el Supremo, porque si dice que hay un poder, una corrupción, que está todo podrido, que no hay separación de poderes y que realmente están en una aparente democracia, pero en una dictadura similar a... Pues ya sabes. Si no justifico la cosa, pero digo, para entender cómo se puede hacer, porque claro, eso puedes hacer como Venezuela, que es muy fácil. Igual, claro. Coger las urnas, las quemas, sacas otras y arreglado el tema. O repetir las elecciones hasta que ganes. O repetir hasta que ganes, que es lo que propusieron en Venezuela. Creo que quieren hacer.
Claro, sí, ahora con las elecciones... Pero claro, eso les puede salir al revés, porque la gente, cuando la gente está, diríamos, no conforme con el que manda y te hace esas trampas, igual la reacción es todavía más bestia. Es efecto boomerang. El problema es que han empezado esta campaña de demigración contra él y han sacado del contexto frases, palabras que él ha dicho y lo han hecho prorruso. Hasta ahora no se demostró que tiene relación ni con el presidente Vladimir Putin, ni con el KGB y con nadie de Rusia. Y todos pedimos pruebas. O sea, cuando se hace esto, eso también le pasó a Trump y mira qué pasó, que ganó igual. Cristina Georgeta, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, darnos un poco más de luz sobre este asunto y te escuchamos en Rumanía al día, en Radio Muchas Libertad. gracias Alba por la invitación. Me quedan apenas unos 3 minutos en los que vamos a aprovechar para mostrarles cómo el presidente del Gobierno en el día de ayer, ya saben que no acudió a esa misa funeral por las víctimas de la Dana en Valencia, pero sí acude a actos para rememorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Anuncia, atención, unos 100 para el año 2025. Me gustaría hacer hoy un anuncio para el Gobierno muy importante y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos a partir del 8 de enero del año 2025. Y Begoña Gómez, por su parte, ya saben que el caso sigue investigándose en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha remitido un escrito al juez de unas 3 páginas en las que asegura que no tiene por qué conocerse el balance de sus cuentas, pero que en casi todas ellas no son de 0 euros, tal y como se ha conocido en los últimos días. Por cierto, que OK Diario recoge un vídeo en el que se muestra cómo la mujer del presidente del Gobierno hacía uso de diferentes instalaciones del Palacio de la Moncloa para sus propias reuniones de sus negocios privados. Este acuerdo que hemos llegado, pues tanto el club de fundraising, que tiene una gran cobertura en toda Latinoamérica, y en función de esos retos y esos proyectos generamos unas métricas de medición que están basadas en 2 líneas, que son la línea de actividad y la línea de impacto. Solamente reflejar que también en alguna de las reuniones que hemos tenido hemos incorporado como que esa innovación social y esa nueva economía. Solo tengo tiempo para unas últimas palabras de Inés. Yo quiero saludar a Resu, se lo he prometido, es un compañero del ayuntamiento y lo tenía que decir en la televisión. Bien hecho. Pues ahí queda ese saludo. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 12, que tengan un feliz día y que descansen. Gracias por estar ahí, adiós.